¿Por qué el hombre creó a Dios? Como les conté, todo era medio. ¿Y cuándo vendría el fin del mundo? John Jadín, o sea, el día del juicio, como cuenta Zacarías 14. Vendría cuando el monte de los olivos se partiría al medio, todo era medio. Está el monte de Sión y el monte de los olivos enfrente, el monte de Sión donde estaba el templo, que ahora está el templo de la roca. Y Jesús se sentaría al medio de ellos dos en el valle de Josafat. El valle de Josafat es el que corre entre medio de el monte de Sión y el monte de los olivos, por donde ahora corre el arroyo Cedrón. Y ahí se sentaría Dios para juzgar al mundo, como cuenta el profeta Joel, capítulo 3. Eh, y Jesús creía que el fin llegaba ya en forma inmediata, por eso mentía. Lo van a ver en San Mateo 24, cuando él anuncia el fin, por eso se sienta sobre el monte de los olivos. Lucas insiste en que Jesús enseñaba de día en el templo y de noche se iba al monte de los olivos, estaba siempre en el monte de los olivos porque ese era el lugar del fin. Y después de la destrucción del primer templo, los judíos iban hacia ahí porque decía que como fue destruido el templo y no estaba más el arca, la gloria de Dios se fue al monte de los olivos, como lo cuenta el profeta Ezequiel en el capítulo 11, ¿sí? Y entonces ustedes verán cómo adulteraron la Biblia. Arriba del número 1 está San Mateo 24, versículo 34, y arriba el mismo pasaje adulterado. Verán que dice, le pregunta cuándo acontecerá eso. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Versículo 34. Y abajo la adulteración, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto no acontezca. Como verán, entre esto y acontezca, agregaron el no, para que no se den cuenta que Jesús había dicho que el fin era inmediato, que mentía. Ahí adulteraron. Como Jesús había dicho que el sol se oscurecería, la luna dejaría de dar su luz y caerían las estrellas, o sea, el mundo llegaba a su fin. Y a la gente que Jesús le había dicho se empezaba a morir y el fin no venía. Entonces los hijos le empezaron a reclamar a los seguidores, a los cristianos, que no, el fin no llegaba porque los padres morían. Esto lo podemos ver en segunda carta a San Pedro, capítulo 3, versículo 3. Dice, ¿qué pasa con la promesa de su pronta venida? Todo, nuestros padres ya murieron y todo sigue igual desde que el mundo fue creado. Y Pablo inventa que dice, no es que el Señor tarde su promesa, sino que tiene paciencia con usted. La promesa era que el mundo llegaba a su fin. Y también podrán ver como que una de las señales del fin, como dice en San Mateo 24, 24, era que vendrían falsos profetas y mesías. Por eso, en primera carta a San Juan, capítulo 2, 18, leeremos, hijitos, esta es la hora última. Ustedes han oído que uno que viene y que es enemigo de Cristo. Pues bien, ahora han aparecido muchos enemigos de Cristo. Por eso sabemos que es la última, que es la hora última. O sea que llegaba el fin. Como Jesús le había dicho que el fin era inmediato y una señal de Mateo 24 de la aparición de falsos mesías. Y por eso dice, también podrán ver en Carta a los Hebreos, capítulo 10:35, pues dice, no pierdan pues sus confianzas, porque ella les traerá una gran recompensa. Ustedes necesitan tener fortaleza en el sufrimiento para hacer la voluntad de Dios y recibir así lo que Él ha prometido, o sea, lo que prometía que era el fin.
Pues la escritura dice, pronto, muy pronto vendrá el que tiene que venir, no tardará. Como ven, decían que el fin era inmediato. Pronto, pronto vendrá el que tiene que venir, no tardará. Y también en Santiago capítulo 5 dice, escuchad ahora vosotros los ricos y romped a llorar a gritos, porque las calamidades que han de venir en el versículo 3 dice, han amontonado riqueza en estos días que son los últimos. Y en el versículo 8 dice, ustedes también tengan paciencia y manténganse firmes, porque muy pronto volverá el Señor. Santiago capítulo 5, ¿no? Santiago capítulo 5. Y también esto se reafirma en Pablo en carta a los Corintios, porque claro, llegaba el fin y estaban los vivos, y los vivos no podían resucitar porque estaban vivos. Entonces él dice en Corintios 15, desde el versículo 51, quiero que sepan un secreto, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento y un abrir y cerrar de ojos, cuando suene el último toque de trompeta, verá el fin. Sonará la trompeta y los muertos serán resucitados para no volver a morir, y todos nosotros seremos transformados. Como verán, claro, no todos morían y Pablo murió. Dijo, no todos moriremos, sin embargo, murió, porque el fin sucedía en ese tiempo. Sonará la trompeta y así era. Y otra prueba más la podrán ver en segunda carta a los Tesalonicenses del segundo capítulo. Pablo decía, los que quedemos vivos hasta la venida del Señor, o será un tiempo presente, los que quedemos vivos. Y después dice desde el versículo 17, después los que estemos vivos seremos llevados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con él para siempre. Si ustedes ven en San Mateo 24, versículo 30, él dice que vendrán en una nube. Por eso acá dice, después los que estemos vivos, o sea, primero resucitaban los muertos, y después los que estemos vivos seremos llevados juntamente con ellos, o sea, por los resucitados, en las nubes, como decía el versículo 30, Jesús vendría en una nube. También en Éxodo 19, Jesús venía en una nube, Dios venía en una nube. Y estaremos en él, y así estaremos con el Señor para siempre. Como ven, Jesús había mentido, decía que los que estemos vivos subiremos juntos con los resucitados estaremos con el Señor para siempre. El fin era en esa época. Como ve, Jesús había mentido inconscientemente. Él imaginaba ser un Mesías.